par de almas perdidas nadando en la pecera de la vida. A lo largo de estos 29 años de correr por esta vieja bola, he aprendido que no todo lo que brilla es cobre y que en medio de las cosas planas y cotidianas de la vida siempre hay algo especial para observar. Esto puede sonar como una frase de cajón, pero si se pone en práctica también puede ser la manera para incitar un colectivo como Bizarro. Bizarro significa extraño, extravagante, caprichoso, valiente, osado o animoso. Palabras que describen perfectamente la propuesta de este colectivo que se dedica al arte de la performance. El objetivo de este grupo de artistas es activar la capacidad interpretativa de cualquier público desprevenido y alterar momentáneamente las convenciones sociales. Su arte consiste en presentar situaciones absurdas en lugares convencionales, pero dejemos que sean los mismos bizarros quienes nos lo expliquen en esto que es el colectivo. Soy Mateo y tengo 29 años. Isabel Gaona y tengo 28 años. Soy Verónica y tengo 29 años. Soy Nicolás, tengo 28 años y somos el colectivo Bizarro. Muy buenos días, damas y caballeros. Hoy contamos con un invitado muy especial, Mr. President, triplicado. Vamos hoy a desahogarnos, a golpearlo, a sacar toda la furia que sentimos por Mr. President. Muy bien. Golpéele su mejor cara. Bizarro primero está conformado por actores de teatro. Entonces nosotros básicamente empezamos este colectivo como un juego, ¿no? Como de pronto la posibilidad de encarnar personajes que entraran en la cotidianidad de la ciudad y nos divertíamos como haciendo esto. Después nos reunimos, nos encontramos, encontramos afinidades entre nosotros y pensamos que podría ser algo más serio, más formal, que podía ser de pronto como un experimento, que la ciudad de pronto nos permitía un espacio para hacer de pronto un laboratorio. El objetivo de Bizarro es muy sencillo, es hacer que la gente reaccione, que se salga de su rutina, que se salga de sus objetivos. Generalmente en las ciudades todos nos volvemos como máquinas, vamos a lo que vamos, hacemos lo que hacemos, nos establecemos unas rutinas muy rígidas y Bizarro lo que hace es un poquito cambiar otra percepción, abrirle los ojos a la gente que está en la calle. Pues un tema puede salir de cualquier parte, puede ser como un tema coyuntural de actualidad, pero también puede ser como una imagen que consideramos puede ser muy poderosa y puede crear un choque para esos ritmos cotidianos de los que Isabel está hablando. Bueno, pues hemos generado toda clase de reacciones, desde negativas hasta positivas, desde la persona que no entiende nada y cree que somos absolutamente ridículos y nos agrede verbalmente, ¿no? Pasan por el lado y nos dicen cosas al oído, o haga algo con su vida, o vaya a trabajar, ¿no? Hasta los que les gusta y se meten a jugar con nosotros. Creo que hemos crecido bastante como actores, que es un escenario que nos permite probar muchas cosas, ya sea de herramientas teatrales o de cosas que pensamos, de ideas, saber cómo reacciona la gente, ¿no? En qué sociedad vivimos, un poco, cómo es nuestra ciudad. Y no sé, también una gran liberación nos da. Pues la idea es poder llegar a hacer intervenciones muchísimo más grandes, que abarquen mucho más actores o espacios de la ciudad mucho más grandes o que involucren de pronto eventos que sucedan en la ciudad, ¿no? Y obviamente otro objetivo es salir también y de pronto confrontarnos con otros grupos que en el mundo están haciendo algo parecido.